Buenas tardes. En el último vídeo comenté que comenzaríamos hoy en la explicación de este libro que estoy haciendo de historia novelada, Libertad o Tiranía, que empezaríamos hoy con el año 1933, que fue un año verdaderamente importante, pero no lo voy a hacer. Voy a completar un poco algunas cosas que no dije del año 1932 en el pasado vídeo, que me parece interesante y que complementan lo que afirmé sobre aquel año que califiqué de vísperas del importante año de 1933. Pues bien, una de las cuestiones que no comenté y es importante resaltarla y ponerla de manifiesto es el tema del desarme. El tema del desarme es un capítulo político fundamental, primero por su propia naturaleza y segundo porque además constituyó el arranque de esa campaña tremenda que Winston Churchill hizo durante la década de los 30 del siglo pasado, donde se convirtió prácticamente en lo que se ha calificado como la voz que clama en el desierto, donde estaba diciendo permanentemente cuál era el peligro que acechaba a Europa y al mundo entero, y que estaba denunciando peligros que nadie quería ver, o no veían, o no querían ver, pero que él los veía con toda claridad. Y el primer peligro que denunció, y fue por así decir el arranque de ese conjunto de discursos que durante 8 o 9 años hizo para llamar la atención a la opinión pública, es el tema del desarme. Por aquellas épocas de 1962 estaba en marcha la Conferencia de Ginebra, que era la conferencia del desarme, donde lo que se pretendía por todos los allí reunidos, o por casi todos los reunidos, era eliminar los ejércitos y prácticamente reducir todos los ejércitos de forma que todos los países tuvieran el mismo tipo de ejércitos. Se comentaba, y el gobierno británico, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, era uno de los más entusiastas, se comentaba decir que mientras Francia tuviera una potencia armamentística superior a una Alemania que estaba desarmada, habría un peligro permanentemente de guerra, que hacía falta que todos tuvieran la misma potencia armamentística para que no hubiera guerra en el futuro, porque se temía una guerra en el futuro. Pues bien, Churchill estaba completamente en contra de esa postura. Churchill pensaba que eso era no querer ver la realidad. Churchill decía que mientras hubiera en Francia una enorme diferencia armamentística con Alemania, habría tranquilidad. Pero en el instante en que se igualasen las dos potencias armamentísticas, la ambición de Alemania por resarcirse y de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial nos llevaría a la guerra. Y eso no lo querían ver en ninguna parte. Y Churchill lo decía con toda claridad en sus discursos y se oponía claramente al gobierno, en ese caso era al parlamentario que lo llevaba, que era el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que era inconcebible que una Francia con menos de 40 millones de habitantes, frente a una Alemania con más de 70 millones de habitantes y con el doble de juventud en edad de servicio militar, era un riesgo permanente si no tenía una fuerza armamentística superior. Bueno, pues nadie quiso admitirlo y eso fue, como decía, el comienzo de esa gran predicación de Churchill para llevar a Gran Bretaña a lo que no consiguió llevar y que luego pasó lo que todos conocemos que fue la Segunda Guerra Mundial. Bien, no lo dije en el vídeo pasado, quería resaltarlo porque me parecía sumamente importante y queda dicho con estas palabras. Fue, como digo, y lo repito, el comienzo del gran discurso de Churchill avisando de los peligros que iban para Europa y para el mundo y que constituyó esa, por llamarlo con alguna forma rimbombante, epopeya dialéctica que durante 9 años mantuvo ante los medios de comunicación, ante la Cámara y ante la opinión pública. Otro de los aspectos, de otro tipo, secundario, pero importante también, que en el libro le doy alguna importancia, que no comenté y que quiero dejar de manifiesto antes de terminar este año 1932, es hablar de un personaje importante, muy importante en la vida de Alemania, muy importante también en la vida de Hitler, que fue el arquitecto Albert Speer. En el libro lo saco a colación a partir del año 1932, porque es cuando, sin saber exactamente por qué, quizá por aburrimiento, por algún otro tipo de causas, Albert Speer, ese joven arquitecto, se afilió al partido nazi. Albert Speer, como digo, era un arquitecto que procedía de familia de arquitectos, procedía de familia muy acomodada, de la alta burguesía, y que estaba sin trabajo en aquella época de gran paro que había en Alemania, donde la crisis hacía que la economía fuera francamente mal. Estaba en paro, pero sin embargo no tenía ningún problema económico porque tenía la vida resuelta por su propio patrimonio. Y se apuntó, como digo, al partido nazi, entró en el partido nazi, tenía coche, era uno de los pocos que tenía coche en el partido nazi, y nada más entrar en el partido,
por el hecho de tener coche, le metieron, por así decir, en la sección automovilística y le nombraron incluso jefe, porque casi nadie tenía coche. Y le emplearon en un principio pues para llevar a personalidades importantes del partido a distintos actos, a mítines o a lo que fuera. Él lo hacía encantado, era una forma de estar en el partido. Pero un día, en estas cosas, cuando se iba a ir de vacaciones, tuvo un telefonazo de su jefe que en nombre de Goebbels le preguntaba si estaría dispuesto a reformar la nueva sede que habían adquirido. En aquella época el partido ya era un partido importante, quería ganar prestigio y había adquirido inmuebles importantes que los quería reformar para darles brillo, grandeza, lustre. Y como digo, le preguntó si estaría dispuesto a reformar la nueva sede del partido. Y él dijo que sí, que lo hacía encantado. Y le dijeron que naturalmente sería gratis y dijo que no había ningún problema. Y se metió a ello. Era un asunto menor, ciertamente, pero se metió con muchas ganas y puso todo su empeño y el esmero en hacerlo lo mejor que pudo. Y el éxito fue tremendo. Cuando lo vio Goebbels se quedó entusiasmado y luego se lo comentó a Hitler. Y fruto de ese entusiasmo le encargaron luego otras cosas y se fue convirtiendo poco a poco, ya lo comentaremos otro día, porque es muy jugoso en la vida de Hitler y en la vida del partido nazi, y le fueron encargando otras cosas. Pero como digo, Goebbels, que se quedó entusiasmado, se lo comentó a Hitler y Hitler le conoció y estableció con él una relación de la que hablaremos otros días, pero hoy quería poner de manifiesto que este joven arquitecto, Albert Speer, que fue una figura importante en el Tercer Reich, es una de las cosas que apareció en 1932, que no comenté y que quería poner de manifiesto. Y para terminar, hoy solamente también otra cuestión relativa a Churchill. En los meses de verano, de julio y agosto, Churchill se dedicó fundamentalmente a escribir en su residencia, en su mansión de Chartwell. Se dedicó a escribir en lo que estaba entonces metido, que era la vida del duque de Marlborough, aquel antecesor suyo que triunfó en batallas en Alemania. Y dentro de ese afán por escribirlo lo mejor posible, le entró la idea y tomó la decisión de ir a Alemania para conocer de cerca los escenarios de las batallas que había triunfado el duque de Marlborough. Y organizó con un conjunto de amigos y de compañeros un viaje a Alemania y apareció por Múnich, camino de los campos de Blenheim, que es donde tuvo lugar una de las famosas batallas, que por cierto dio nombre al palacio que hemos comentado otras veces, que es el palacio de su primo, que era el palacio de la familia, que era el palacio de Blenheim. Bueno, pues estando en Múnich, el jefe de prensa extranjero de Hitler, hasta Engels, era amigo de su hijo y conocido, y entonces cenó con él y con su grupo y le propuso una entrevista con Hitler. Podía hacerlo, Churchill estaba encantado y acordaron para el día siguiente por la noche que en el mismo hotel acudiría Hitler para entrevistarse con Churchill. Bien, cuando llegó el día siguiente, antes de llegar a la entrevista, Churchill le preguntó a Engels que ese Churchill, ¿qué tenía que hacer ahora? ¿Qué era? Y le dijo que ahora, por desgracia, no era nada, en el sentido de que no tenía ningún cargo. Entonces dijo Hitler que si no era nada, que no quería perder el tiempo con él y declinó la entrevista. Bien, con esto se perdió un momento quizá histórico en el que pudieron verse las caras mano a mano Churchill y Hitler. No tiene mayor trascendencia, pero es una cosa anecdótica importante que Hitler, despreciándole porque ya no era nada, no quiso verle y, como digo, pues privó a la historia de un momento que sería verdaderamente importante para poderlo haber contado luego. Bien, estas son las cosas que quería añadir de 1932. En el próximo vídeo, de luego, comenzaremos ya con el 1933, que fue ese año, como dije, en el que Hitler subió al poder y realmente todo cambió en Alemania y, por desgracia, en el mundo entero. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.